tal? Bueno, vamos a hacer otro vídeo de preguntas y respuestas. Vamos a intentar seguir avanzando. Por favor, si no estáis suscritos al canal, darle a la tecla de suscripción, que ya sabéis que es gratuito. Si queréis ayudarnos, darle a la tecla de unirme o unirse. Difundir, por favor, la información que os parezca interesante o proponer a otros que se suscriban. Y dejarnos, por supuesto, propuestas, preguntas, ideas, comentarios en el canal que intentaremos tratar, analizar o responder en la medida en que podamos a través de estos vídeos de preguntas y respuestas. Venga, vamos allá. Corrales 2. Bueno, hay muchas preguntas y continúan sobre el tema de la inmigración. Bueno, esto es natural porque, bueno, es un tema importante y de una gran actualidad, ¿no? Pero bueno, vamos a ver. Corrales 2 nos dice: el problema del que se queja la ciudadanía española no es la inmigración en sí, sino la inmigración ilegal descontrolada de una sociedad con unos valores opuestos a la cultura española. Bueno, vamos a ver. Bueno, yo creo que hay las dos cosas, hay comentarios de todo tipo, no lo sé. Vamos a ver. Hay en la raíz del problema motivos de explotación, siempre los ha habido en la sociedad humana, la explotación del hombre por el hombre, pero ahora no hay inmigrantes ilegales que quieran trabajar sino aprovecharse de los beneficios sociales de políticas muy perjudiciales para la ciudadanía que sufre esa invasión. No los ricos de momento, pero es la cultura occidental la que está amenazada. Bueno, yo creo que tu comentario, Corrales 2, no tiene en cuenta los números. Ya hemos dicho, del total de la inmigración, lo que es la inmigración ilegal, es un 3, un 5, como mucho un 10%, según los datos de la Unión Europea, que los hemos expuesto aquí más de una vez, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que este choque cultural no se produce por la inmigración ilegal, se produce en todo caso por el conjunto del fenómeno migratorio, y por lo tanto esto es el conjunto de lo que hay que analizar. Puede haber problemas muy concretos, pues de delincuencia o de tráfico ilegal de personas, son problemas que existen, no quiere decir que no sean existentes. Pero el conjunto de la inmigración, del fenómeno migratorio, ya lo hemos dicho otras veces, pero hay que repetirlo, yo creo que es muy importante repetirlo, responde a una estrategia de reducción de los costes de la mano de obra, o bien por empresarios concretos o bien por el empresariado en general. Bien, ya dijimos que esto es algo perfectamente constatado por el movimiento obrero desde el siglo XIX, por las distintas facciones del movimiento obrero, desde el movimiento obrero católico al movimiento obrero marxista, anarquista, socialdemócrata, y que siempre se identificaban dos fases. Una primera fase en la que el objetivo fundamental era precisamente esa explotación, que es la reducción drástica del coste de la mano de obra, es decir, objetivos de explotación de la mano de obra migrante, y un segundo objetivo de dividir y de esta forma controlar mejor la sociedad, manipular y controlar mejor la sociedad, que es un objetivo permanente de los poderes de las grandes corporaciones, de las grandes empresas. Bien, decíamos que es importantísimo centrar correctamente el análisis para poder apuntar a soluciones racionales de los problemas. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, primero, clarísimamente, que una cosa son las actuaciones ilegales, los delitos y tal que se produzcan, pero que de todo este problemática como fenómeno, los inmigrantes no son en absoluto responsables de nada. Los hemos traído para explotarlos, clarísimamente. Y desde luego ese fenómeno migratorio puede tener que ver con muchas cosas, pero en ningún momento es un fenómeno de solidaridad, como nos han estado engañando y mintiendo, y nos siguen mintiendo durante 30 años. ¿Vale? Entonces, si apuntamos a los responsables, tenemos que ir en primera instancia, evidentemente, a los empresarios que utilizan esos sistemas de reducción artificial de la mano de obra, pero ya dijimos que, bueno, hay las responsabilidades de los empresarios, pues son, bueno, hay que valorarlas dependiendo del contexto, etcétera. Por supuesto, de los políticos que no canalizan el problema de una forma racional
o al contrario lo impulsan pues siguiendo las instrucciones de los poderes corporativos de las grandes empresas. Y por supuesto la responsabilidad fundamental es de esas grandes corporaciones que les dicen a los políticos lo que tienen que hacer y lo que no tienen que hacer, que controlan los medios para mentirnos constantemente sobre el fenómeno migratorio, etcétera. Bien. Marilu González nos dice: no puedo vislumbrar otro final de la guerra más que el nuclear, al estar manejados los gobiernos por psicópatas y supremacistas. ¿Cómo ve usted un final realista y factible en Ucrania? Bueno, lamentablemente esa posibilidad de guerra nuclear no es irrealista, es una posibilidad que hay que tener en cuenta, ¿no? Si no vamos a un conflicto de ese tipo, lo previsible es que estamos en ese camino de que Rusia gane la guerra en Ucrania, se llegue a un acuerdo sobre qué partes de Ucrania se incorporan a Rusia, sobre un estatus futuro del resto de Ucrania, un nuevo estatus institucional, y habría un acuerdo estratégico internacional sobre el marco de seguridad europeo, ¿eh? Que era lo que se planteaba desde Rusia como clave ya desde hace muchos años, antes de empezar el conflicto en Ucrania, ¿no? Y como una forma de evitarlo. Bueno, ese podría ser, digamos, el marco teórico de una resolución. Bueno, que hay dos factores que van a incidir. Por un lado, esa victoria rusa en Ucrania, que es una victoria que evidentemente quieren impedirla a toda costa, porque las grandes corporaciones que controlan Europa y Estados Unidos están en una situación de pánico pensando que se están jugando su propio futuro con este proceso, ¿no? Y por otro lado, bueno, está la incógnita de en qué medida todo esto se puede acelerar con un Donald Trump en un segundo mandato en Estados Unidos, en la presidencia de Estados Unidos, ¿no? Aunque, bueno, nosotros pues somos un tanto escépticos viendo lo que sucedió en el primer mandato, pero lo cierto es que los poderes corporativos están actuando con respecto al trumpismo y también los países emergentes como si realmente creyeran que efectivamente un segundo mandato de Donald Trump va a suponer pues un cambio radical de las estrategias geopolíticas de Estados Unidos y realmente una apuesta de Estados Unidos por ese concepto de que América deje de ser el policía del mundo y por digamos, encardinar a Estados Unidos dentro de ese proyecto de mundo multipolar por el que apuestan los países emergentes, ¿no? Bueno, esta sería otra opción, eso sería una opción ideal desde el punto de vista de facilitar una evolución pacífica de ese proceso. Jorge Eliezer Gutiérrez. Vamos a ver. ¿La intención de Turquía de ingresar a los BRICS es una derrota o debilita a la OTAN y la Unión Europea? ¿Es una derrota? ¿Te refieres a una derrota de quién? De la OTAN. ¿O debilita a la Unión? Bueno, debilitar, sí. Debilitar, en principio, por ahora, desde el punto de vista de imagen, evidentemente, ¿no? Que un miembro de la OTAN tan importante como Turquía pues manifieste expresamente su intención de solicitar el ingreso en los BRICS, pues es evidente una derrota de imagen y política evidente. Y algo parecido en la Unión Europea, que un país, ya digo, tan importante como Turquía, que desde hacía muchos años estaba apostando por ingresar a la Unión Europea, pues de pronto empieza a mirar hacia otro lado y manifieste su ingreso su voluntad de ingresar en los BRICS, ¿no? Bueno, esto es un paso, estamos hablando de un reposicionamiento de Turquía que va a ser muy complejo, que implica dar pasos en una dirección y dar marcha atrás a los pasos que tenía dados en la otra, ¿no? Pero bueno, en principio la intención, la orientación de ese proceso parece clara, otra cosa es a qué velocidad se produzca, ¿no? Es muy significativo con respecto a la Unión Europea en qué medida todo esto está relacionado con el hundimiento del prestigio de la Unión Europea en los últimos años, ¿no? Que ha llevado a que países
pues como Turquía, pues valoren cada vez menos la pertenencia a la Unión Europea y al contrario valoren cada vez más la interrelación con bloques alternativos como son los BRICS, ¿no? Bien. Tovarichi. A ver, es pertinente apuntar que el modelo exitoso de socialismo autogestionario yugoslavo no se fue al traste por ineficacia o ser insostenible, sino por la adopción del nacionalismo excluyente como perspectiva social. Bueno, sí, en parte sí, evidentemente. Los nacionalismos de las distintas regiones o ámbitos territoriales dentro de Yugoslavia pues fueron un factor importante en la desintegración del país. Pero claro, hay que tener en cuenta que lo fundamental fue el contexto geopolítico, ¿no? Ese contexto geopolítico de caída de la Unión Soviética y de dominio absoluto de Occidente, que hizo que en los años 90 esto llevara al derribo de cualquier país socialista que intentara mantenerse como tal, ¿no? Y esto fue el factor fundamental que en el caso de Yugoslavia pues utilizó este tema de las nacionalidades como un instrumento para destruir Yugoslavia, sin ninguna duda, ¿no? Eso está claro. Bien. A ver, también Tovarichi nos dice, la práctica cooperativista de Mondragón estará muy bien, pero si la gestión de la vivienda y otros aspectos importantes de mínima dignidad asistencial sigue en economía de mercado libre, pues lo ganado por un lado se pierde por otro. ¿Cuánto vale el alquiler en Mondragón? ¿Cuál es el balance entre la renta per cápita e índices de precios al consumo local? Ahí salen cifras que quizás sorprendan, pues todos sabemos en España dónde es más caro vivir. Bueno, como contraste, no sé por qué, pero tienes esa tendencia a contrastar el cooperativismo de Mondragón con el andaluz, ¿no? Pero bueno, en Marinaleda la gestión de la vivienda y acceso a productos de primera necesidad está cooperativizado. Pero claro, son del sur con todos los prejuicios de los norteños al respecto. No soy del sur, soy del levante ibérico, por eso lo veo todo transversalmente sin anteojeras nacionalistas que hacen imposible un socialismo autogestionario. Bueno, vamos a ver. El valorar el movimiento a la experiencia de Mondragón no es un tema que se haga desde el País Vasco. Es un tema, es un análisis general en el cooperativismo en todo el mundo. No solo en el cooperativismo, sino en analistas sociales de todo el mundo, ¿no? ¿Y esto por qué es? Porque desde la perspectiva del cooperativismo de trabajo, pues es un caso único, objetivamente, ¿no? Esto no quiere decir que no haya, esto ya lo hemos dicho desde el principio cuando hemos hablado de la importancia del modelo autogestionario de Yugoslavia, ¿no? Hay experiencias cooperativas muy importantes en ámbitos distintos del de trabajo que han tenido un gran éxito, ¿eh? No conozco bien la experiencia de Marinaleda y no quiero valorarla ni en positivo ni en negativo. Pero, por ejemplo, en el ámbito del cooperativismo agrario, pues las cooperativas se han hecho con sectores fundamentales de ese sector en muchos países de distintas regiones del mundo, ¿no? Y de forma estable y continuada durante generaciones, ¿no? El cooperativismo de crédito ha logrado éxitos importantísimos en muchos países, con cuotas de entre el 40 o el 60% del mercado en Francia o en Alemania, por ejemplo, ¿no? Es decir, fuera de lo que es el cooperativismo de trabajo, ha habido éxitos evidentes en muchos países, en este tipo de sectores, ¿eh? Pues cooperativismo agrario, crédito, también en consumo, sobre todo en generaciones anteriores, ¿no? Pero claro, otra cosa es el cooperativismo de trabajo, que es, digamos, lo que se está demostrando históricamente como realmente difícil, ¿eh? Porque son en prácticamente todo el mundo cooperativas muy pequeñas, microempresas, aisladas y, bueno, vamos a dejarlo así, microempresas y aisladas, ¿no? Entonces, la excepción es fundamentalmente Mondragón, y esto está reconocido así en todo el mundo, ¿no? Hay también, pues, casos en el norte de Italia, pero lo realmente difícil es hacer cooperativas de trabajo grandes
y tecnológicamente avanzadas. Y esto es lo que Mondragón ha conseguido y ha demostrado que es cierto, ¿no? Esto ha llevado también, pues, esto sí está contrastado, a un nivel de vida mejor que el del entorno en el caso de los cooperativistas de Mondragón. Eso sí es así, ¿no? Pero bueno, repito, no sé, esa constante, no sé si tengo que alabar el ejemplo de Marina Leda para que pienses que no hay prejuicios al respecto. Pues no puedo alabarlo mucho porque no lo conozco, sin más. Pero bueno, y mi interés es una perspectiva no ni andaluza ni vasca, es una perspectiva mundial a la hora de analizar esto. ¿De acuerdo? A ver. Arien Yavana. Sobre la Agenda 2030 no es oro todo lo que reluce. Bueno, efectivamente, vamos a ver. Este es un tema, y ya lo hemos comentado, que induce a confusión. La Agenda 2030, en principio, es una agenda con la referencia del año 2030, aprobada en el año 2015 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, aprobada por unanimidad por todos los países. Con lo cual, bueno, ya algo nos está diciendo. ¿Qué ocurre? ¿Cuál es el problema de la Agenda 2030? Pues bueno, es la Agenda de Desarrollo Sostenible, de Objetivos del Desarrollo Sostenible para el año 2030. Pero claro, en esos conceptos de desarrollo sostenible son muchas veces muy etéreos. Se habla de todo, de objetivos económicos, sociales, medioambientales, no sé si son 170 objetivos los que se plantean, y esto es tan difuso que en la práctica se utiliza de forma pues muy manipulada o muy demagógica por las empresas o muchas veces los gobiernos tienden a destacar de esos 170 objetivos los que cumplen o en los que hacen cosas interesantes y se olvidan de los demás. Y esto ha llevado a una manipulación constante. Manipulación corporativa también, sí, porque entre otras cosas como consecuencia de un pacto entre las Naciones Unidas y el Foro Económico Mundial, ese foro de Davos que representa a las 1000 grandes multinacionales occidentales, pues como consecuencia de ese pacto, el Foro Económico Mundial se responsabiliza de la difusión y aplicación de estos objetivos de la Agenda 2030, por supuesto, de acuerdo con los criterios corporativos, que son criterios muy especiales, siempre visto de estos objetivos desde la perspectiva de sus intereses, ¿no? Bien, y esto lleva, ya hemos dicho, a que pues, las empresas pues, recojan los objetivos que cumplen y se olviden de los que no, los gobiernos que hagan lo mismo, etcétera. Muy interesante es ver cómo en conjunto los países emergentes y en desarrollo se centran fundamentalmente en los objetivos de desarrollo. Y dicen, estamos cumpliendo la Agenda 2030 porque estamos haciendo ABCD fundamentalmente dentro de los objetivos de desarrollo. Mientras que en los países avanzados, sobre todo en Europa occidental, pues ¿qué hacemos? Pues nos olvidamos de los objetivos de desarrollo y estamos relacionando la Agenda 2030 con los objetivos de esto que se llama objetivos socioculturales, de esto que se llama el posmocapitalismo, ¿no? Vale. Venga. Javier de Blas. Normalmente justificas la reacción de Rusia frente al acoso OTAN, pero ¿no crees que Rusia también ha sido acosadora cuando le ha interesado y puede seguir siéndolo? Bueno, todos los países pueden actuar de forma incorrecta o de forma abusiva. Entonces, decir que puede serlo, efectivamente, ¿no? ¿Y qué opinas respecto al grado de democracia en Rusia, China e Irán? Este es un tema interesante, porque este concepto de quién es democrático y quién es no se utiliza de forma sistemática desde los poderes occidentales para atacar a los países de forma discrecional, a los países que no se someten a los criterios estratégicos de Occidente, ¿no? Y esto lo que se hace es olvidar si es democrático o no cuando ese país en desarrollo o emergente, cuando se somete a los criterios de Occidente, pues entonces ya no nos preocupa si es democrático o no. Bien, yo creo que es importante para racionalizar este tema. Primero, desde un punto de vista muy purista, podemos decir que no hay ninguna democracia en el mundo, porque democracia es gobierno del pueblo.
Si vamos a una perspectiva menos purista, pues ya hemos hecho un programa además sobre esto, un vídeo, podéis verlo en el canal. Podemos decir de forma absolutamente rotunda que Estados Unidos, que se presenta como la gran democracia mundial, Estados Unidos no es una democracia, es una oligarquía plutocrática, y no ahora, sino desde sus inicios, en las que sus propios fundadores decían claramente que ellos no quieren una democracia, que eso sería un desastre, que ellos lo que quieren es una república representativa, y de esta forma, a través del sistema de sufragio censitario, pues bueno, al principio solo votaban los ricos. Lo que se dieron, con el tiempo se dieron cuenta de que su control del poder el control del poder por parte de los ricos era compatible con el sufragio universal. Pues bastaba con convencer a la gente para que votara como les interesa a los ricos que voten, ¿no? ¿Y cómo? Pues a través de controlar los medios de comunicación, fundamentalmente, ¿no? Hay otras vías. Pero en Estados Unidos ha sido clarísimo que los ricos, por decirlo de alguna forma, ¿no?, pues han mantenido el control de la política, y mantienen, ¿no? Pues que mantienen controlan los medios de comunicación, controlan la industria cultural, financian los partidos políticos, financian a los políticos que se presentan individualmente a las elecciones, pero sin ningún disimulo al respecto, ¿no? Es decir, es público pues que cada uno de los candidatos ha estado financiado por estas grandes empresas. Pues ya sabemos quiénes son los que mandan, ¿no? En Estados Unidos no hay ninguna duda al respecto. Otra cosa es en Europa, donde se tiende a guardar las formas un poco más, pero las dinámicas de fondo son similares. También estamos ante oligarquías plutocráticas. Bien, lo podemos explicar más despacio, pero esa es nuestra opinión, ya que la preguntas. En este sentido, ¿podemos comparar los niveles de democracia de Occidente y de Oriente? Bueno, o de los países emergentes. Por ejemplo, pues teniendo en cuenta eso, bueno, el concepto de democracia pues puede abarcar muchos aspectos, ¿no? ¿Quién manda realmente? ¿No? Desde luego, si mandan las grandes empresas, no hay democracia. Y esto es lo que sucede en Estados Unidos y en Europa, ¿no? Bien, en ese sentido, pues podemos decir que Rusia, China o Irán son claramente más democráticos, en ese sentido. Otra cosa es que Rusia, también desde el punto de vista formal, pues tiene elecciones abiertas. Irán tiene elecciones con ciertos criterios de restricción. Lo que sí podemos decir de los países emergentes, Rusia, China e Irán, es que al estar libres de esa presión corporativa, los gobiernos, y esto es lo que se constata, no el primer día, claro, porque tienes que verlo en base a acciones continuadas, los gobiernos trabajan en lo fundamental, trabajan para su gente, trabajan para los ciudadanos, trabajan para el interés general, en términos generales. También, evidentemente, hay corrupción, hay errores, etcétera, ¿no? Pero, y esto es una cuestión básica, cosa que es imposible en Estados Unidos y en Europa occidental. Los gobiernos trabajan en Europa, por un lado para Estados Unidos y por otro lado para los intereses corporativos, para las grandes empresas, y en Estados Unidos pues también para esos intereses corporativos, ¿no? Bien, básicamente, por supuesto todo esto tiene sus matices. A ver, elipsis. Si las grandes corporaciones son las que inspiraron la Agenda 2030, ¿cómo encaja en ello que algunas de esas grandes corporaciones estén ahora en apuros precisamente por exigencias de dicha agenda? Por ejemplo, Volkswagen. Bueno, vamos a ver. Si las grandes corporaciones son las que inspiraron la Agenda 2030, bueno, esto nosotros no lo hemos dicho, ¿no? Hemos dicho que la Agenda 2030 en origen es un documento de la ONU elaborado por los servicios de administración de las Naciones Unidas y aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas por todos los países. Evidentemente, las corporaciones tuvieron su influencia en este sentido. Y luego, en parte, ha sido gestionada, sobre todo en Occidente, por parte de las grandes corporaciones, a través del Foro Económico Mundial, etc. Bien. Bueno, pero claro, cuando hay algo que se gestiona
Vamos a hablar de esa parte de la Agenda 2030. Cuando hay algo como la Agenda 2030 que se gestiona en base a los intereses de las grandes corporaciones en su conjunto, claro, no hay que olvidar que las grandes corporaciones entre sí, los grandes inversores, tienen muchas contradicciones, tienen muchos intereses contradictorios. Entonces puede suceder perfectamente que haya en base, una cosa es lo que se interprete, que es el interés de conjunto de esas grandes corporaciones, o el interés mayoritario, o el interés dominante, y que ese interés dominante sea contradictorio con el interés concreto de unas u otras corporaciones. Eso es lógico. Estamos hablando de muchísimas corporaciones, hay algunos grandes inversores que tienen un peso especial dentro de ese poder corporativo, hay muchísimos grados y, bueno, no es extraño que surjan ese tipo de contradicciones, ¿no? Bien. A ver, Juan José KT. Los musulmanes no tienen responsabilidad de formar guetos como la No-Go Zone de Molenbeek. El Islam no tiene nada que ver. Bueno, vamos a ver. Dentro de ese tema de los guetos hay algunos temas, digamos, que podrían considerarse de delincuencia y otros temas que son de choque cultural, digamos, ¿no? Bien. El Islam. Bueno, no sé si es el Islam o es la diferencia, el choque entre el Islam y el cristianismo, ¿no? Pero esos guetos, ¿por qué se producen? Porque esos inmigrantes los traemos. ¿Por qué los traemos? Para explotarlos. Así de sencillo. Los traemos para explotarlos y ganar más dinero explotándolos. Los empresarios que los contratan ganan mucho más dinero que contratando trabajadores que les saldrían mucho más caros. Entonces, ¿es responsabilidad de ellos que vayan para vivir mejor a otro país o es responsabilidad del que los trae para explotarlos? Pues yo creo que clarísimamente del que los trae para explotarlos, ¿no? Ya digo, ojo que con el tema de los empresarios no tiene nada que ver la responsabilidad del primer empresario que hace ese tipo de contratos que el de otro que a lo mejor dice, pues si mis competidores lo han hecho, igual yo no tengo más remedio que hacerlo o me quedo fuera del mercado, ¿no? Bueno, ahí es un tema, pero lo que sí es claro es que hay una responsabilidad muy directa de estos responsables políticos, de los líderes políticos, que no solo han sido cómplices, son cómplices de ese proceso, lo apoyan, lo toleran, no miran para otro lado, sino que nos han estado y nos están engañando durante 30 años, intentándonos vender todo este disparate como una cuestión de solidaridad, ¿no? Y por supuesto los responsables directos son estas grandes empresas que controlan el poder político, ¿no? Bien. Edwin P. Dice, solo los rusos están dando la cara por toda la humanidad. Tenemos que apoyar a los rusos. Bueno, parece claro que en este momento Rusia, bueno, a partir de lo que se ha llamado la Revolución Putin en el año 2000, pues adoptó una estrategia de hacer frente internamente a los grandes inversores, una estrategia anticorporativa interna y luego también externa, de hacer frente al poder corporativo a nivel mundial. Bien, eso está claro. Pero no es solo Rusia. China se incorporó claramente a esa estrategia a partir del año 2012, a partir del momento en que Xi Jinping llega al poder. De forma, sobre todo en un primer momento, mucho más discreta, porque su situación y sus necesidades y su cultura son distintas, pero esa incorporación está clara, ¿no? No son solo los rusos, ¿no? Otros a otro nivel, no sé, dentro de la Unión Europea incluso, pues tienes a Hungría o Eslovaquia intentando dar la cara como pueden, ¿no? No sé. Dentro de los países emergentes, pues además de Rusia y China, pues hay otros que están dando la cara de alguna forma también, ¿no? Vale. Burdi Tacket nos dice, propongo propuestas, entiendo que quiere decir, propongo analizar temas. A ver, dice, vamos a apuntarlo que no se olvide. A ver, monarquía, masonismo, masonería, ¿no? Masonismo y poderes fácticos.
Ya. Bueno, poderes fácticos, yo creo que esto es lo que hemos analizado, se refiere, supongo, a esto, fundamentalmente, ¿no? Cuando decimos quién está detrás del poder corporativo, ahí tenéis un vídeo en el canal que analiza ese tema en concreto. No sé, hay otros poderes fácticos de menor peso y muchas veces instrumentales de este poder corporativo, pero entiendo que fundamentalmente te refieres a esto. Ahí hablamos también, creo, de la masonería o de las masonerías, porque hay distintos grupos de carácter masónico que a veces parece que tienen o han tenido distintas finalidades a lo largo de la historia, ¿no? Pero son siempre estructuras, digamos, peligrosas, porque esas estructuras de distintos niveles en las que los de abajo no saben a qué intereses y qué objetivos tienen los de arriba, pero tienen que obedecer, etcétera, son muy fáciles de manipular en base a distintos objetivos, ¿no? Bueno, y la monarquía. Bueno, la monarquía pues puede haber sido históricamente cosas distintas, ¿no? Bueno, la monarquía es la forma de gobierno habitual durante siglos pues bueno, en muchos países, en Occidente, si quieres, en Europa, ¿no? Y bueno, pues desarrolló probablemente una función social que normalmente estaba relacionada con coordinar o controlar el poder de los nobles feudales que luchaban constantemente entre sí y organizar a veces defensas colectivas frente a otros países y también de alguna forma pues reducir ese nivel de anarquía que se producía con este tipo de luchas entre los nobles, ¿no? Entre los señores feudales, ¿no? O sea, que cumplía una función social en buena parte, ¿no? Bien, ahora, ¿qué son las monarquías en Occidente? Bueno, yo creo que es distinto de unos países a otros. Hay países donde cumple una función meramente simbólica y otros donde se transmite que como si cumplirían una función meramente simbólica, pero que realmente son un poder fáctico importantísimo, ¿no? El caso de Inglaterra, del Reino Unido, es el más conocido, pero no el único, ¿no? Bien, no sé si quieres profundizar algo más en algún aspecto concreto. Burti Taket menciona Opus Dei. Opus Dei, claro, lo está mencionado dentro de ese contexto en el que hacíamos referencia a los poderes corporativos, ¿no? Bueno, el Opus Dei, pues sobre todo en España, pues fue muy conocido en los últimos años del franquismo, sobre todo, por el enorme peso político que había alcanzado, ¿no? Es más oscuro después. Bueno, pues se ha hablado de personas concretas del ámbito político, del ámbito empresarial, que estaban vinculadas al Opus Dei, pero yo creo que ahora es más oscuro, no hay tanta información para saber si el Opus Dei como tal tiene un peso relevante o no en la política o en los gobiernos, ¿no? Nosotros por lo menos no tenemos esa información. Bien. Cebri 7281. Bueno, está hablando de Mario Draghi. Mario Draghi, que fue presidente del Banco Central Europeo, primer ministro de Italia, director del FMI, etcétera, dice, está casado con una descendiente de los Medici. Este es un dato real por si lo quiere comentar. Bueno. Vale, bueno, supongo que no sé si está relacionando los Medici con eso que se llama la nobleza negra europea, ¿no? La nobleza negra, que son nobles fundamentalmente italianos, a los que se les atribuye en este momento un peso importante dentro de ese grupos de grandes inversores, de ese poder corporativo occidental, ¿no? Bueno, es un dato interesante, gracias. Bueno, vamos a ver. María Agus Uriarte dice, saludos desde Argentina, donde el pueblo votó a un loco con motosierra. Bueno, el único país del mundo que envía sus reservas de oro al imperio pirata cuando todos intentan recuperarlo o ampliar sus reservas. Esas son las consecuencias del descontrol de la desinformación y los mensajes de odio. Bueno, el tema de Milei a nosotros nos parecía un tema interesante ya como candidato, ¿no? En el sentido de
de que todos estos teóricos del anarcocapitalismo, ¿no? De la minimización del Estado, etcétera, pues en la práctica no han conseguido hacer efectivas estas teorías. En la práctica llegan a los gobiernos y han tendido a hacer políticas neoliberales que en la práctica es sometimiento a las grandes corporaciones, de tal forma que cuando a las grandes corporaciones les interesa más Estado, pues utilizan el Estado; cuando les interesa menos Estado, pues lo reducen, ¿no? Bueno, vamos a ver. Lleva Milei unos meses, no sé si es suficiente como para ya hacer una interpretación clara de a qué responde su gobierno, pero desde luego el alineamiento clarísimo con Estados Unidos, pues bueno, apunta en esta dirección, más neoliberal que realmente anarcocapitalista. Bien, bueno, ya llevamos casi 35 minutos, pues si os parece lo vamos a dejar ahí. Por favor, acordaros, si no estáis suscritos, no os olvidéis de darle la tecla de suscripción. Si queréis ayudarnos, darle a la tecla de unirme o unirse, o si os parece interesante alguna información, difundirla, proponer a otros que se suscriban y dejarnos preguntas, comentarios, ideas o propuestas en el canal, que intentaremos ir respondiendo a través de estos vídeos y preguntas en la medida en que podamos. Pues nada más, muchas gracias.